¿Qué tal, mis hermanos estudiantes del curso Historia de la Iglesia 1? Bienvenidos a nuestra cuarta semana de estudios. Esta semana vamos a abordar otro tema muy importante en el estudio de la historia del cristianismo. En este caso vamos a estar estudiando el periodo de la Iglesia imperial. Ese periodo que comenzó a partir del llamado Edicto de Milán, cuando la Iglesia se oficializó en el Imperio Romano. Recordemos que la Iglesia antes era perseguida, pero una vez que se hizo el cristianismo, la religión oficial del Imperio Romano, entonces la Iglesia comenzó a acompañar al imperio en sus conquistas políticas. Eso originó una complicidad de la Iglesia con las injusticias sociales que cometía el imperio. La Iglesia cumplió el sentido profético de su misión. Ese patrón misionero en esta época estaba identificado con los intereses políticos del imperio y mayormente con la transmisión de la cultura, ¿no?, romana. Fue transmitiendo a los diferentes lugares donde el imperio iba conquistando. Sin embargo, fueron grandes los avances del cristianismo. A pesar de estas cosas negativas, el cristianismo se comenzó a extender. Una vez que el imperio comenzó a trabajar con la Iglesia, a facilitarle a la Iglesia esas herramientas, ¿no?, para que la Iglesia pudiera irse extendiendo a diferentes geografías. Entonces comenzó en este caso la expansión, ¿no?, durante esta época. Aquí tenemos entonces la primera misión que vamos a destacar, es la misión a las Islas Británicas. Y dentro de esta misión, en las Islas Británicas, tenemos la misión céltica y la misión romana. La misión céltica fue realizada desde la Iglesia irlandesa y esta fue realizada o dirigida por un líder llamado Columba, conocido como el apóstol de Escocia. Columba entonces llevó el evangelio, ¿no?, a ese lugar. Y tenemos la misión romana, conocida también como la misión gregoriana, que es dirigida principalmente por Agustín de Canterbury. Este no es Agustín de Hipona, sino Agustín de Canterbury, enviado por el Papa Gregorio junto con 30 misioneros en el año 596, ¿no? Entonces, entre Columba y Agustín de Canterbury, ellos llevan el evangelio a las Islas Británicas. Tienen el evangelio en ese lugar. Luego tenemos la misión a los Países Bajos, que comienza en el 690. Aquí destaca Willibrord de Inglaterra, lleva el evangelio a Holanda y Dinamarca, los Países Bajos. Luego tenemos la misión a Europa Central, que comienza en el 718 y va dirigida por Bonifacio, que es conocido como el apóstol de Alemania. Pero en esta época también el evangelio se extendió a la China. Así que tenemos la misión a China, que comienza en el 635. Allí van 21 monjes nestorianos, fueron desde Persia a la China. Recuerdan que estudiamos el nestorianismo, ¿no?, en la semana pasada. 21 monjes nestorianos van a la China, ¿no?, comienzan a predicar allí el evangelio. Además
de ese avance misionero que se dio en esta época, ¿verdad? Hay otro tema, un tema sumamente importante que estudiar, que es el desarrollo de la teología. Y aquí tenemos que ver las controversias doctrinales que se presentaron en aquella época. Hay un trasfondo que viene, ¿no? Recuerden todas estas cosas que estuvimos estudiando en la clase pasada, ¿no? De las herejías que se presentaron en aquella época de la patrística y que combatieron los apologistas, ¿no? Allí tenemos el adopcionismo, que negaba la divinidad de Cristo, el monarquianismo, recuerden, ¿no? El monarquianismo viene de monarca, que insistía en la unidad de la divinidad, o sea, negaba la Trinidad. Y estaba también el arrianismo, siglo IV, fundado, promovido por Arrio, que era una controversia, una herejía, perdón, en relación a la unidad del Padre y del Hijo. La unidad del Padre y del Hijo. Porque esta herejía de Arrio señaló que el Verbo era distinto del Padre, pero que era un ser inferior y subordinado al Padre. O sea, ahí no había entre el Hijo y el Padre la unidad que está señalada en las Sagradas Escrituras, ¿no? Que son uno, y no un sentido de subordinación, ¿no? Sino que son uno, tienen la misma naturaleza, son iguales en poder, ¿no? Y autoridad, solo que como ser humano, como hombre, el Hijo, en este caso fue obediente al Padre, ¿no? Un ser humano. Pero en cuanto a Dios, es igual a Dios. Ahora Arrio dijo lo contrario, que el Hijo era un ser inferior al Padre. Entonces, esta herejía, el arrianismo, recuerden que causó una gran división en el seno de la Iglesia, ¿no? En aquella época y en los tiempos subsiguientes. El concilio de Nicea en el 325, porque cada vez que se presentaban estas herejías, estas doctrinas extrañas, erróneas, no bíblicas, entonces la iglesia se reunía en concilio, reunión conciliar, y se establecía la doctrina correcta, ¿no? Se definía lo que se llama el dogma. Entonces, en Nicea, la iglesia adoptó la fórmula del homoousión, que significa que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. El Hijo de la misma naturaleza que el Padre. Esta fue la conclusión del concilio de Nicea. El concilio era una reunión de los obispos, de los principales líderes cristianos, ¿no? De los diferentes lugares donde ya la iglesia existía, se convocaban y se reunían en una ciudad determinada. Muy bien. Entonces, vamos a ver, hermanos, las controversias trinitarias que se presentaron, ¿no? En esta época. Entonces tenemos el problema de la unión de las dos naturalezas, ¿no? Que se dio mayormente en el campo cristológico, ¿no? El nestorianismo, que ya también lo mencionamos la vez pasada, el nestorianismo fue una herejía, una corriente que surgió de la escuela antioquena, perdón, la de Antioquía, ¿no? La escuela antioquena. Y allí era el líder principal de esa escuela antioquena era Nestorio, era el patriarca de Constantinopla. Por eso se le llama a esta herejía nestorianismo. A esta corriente se llama nestorianismo, por ese líder llamado Nestorio.
Pero en realidad esta doctrina, esta enseñanza fue comenzada por Apolinar el Joven, que era obispo de la Odisea. Él enseñó la naturaleza incompleta de Cristo. Dice que Cristo era un cuerpo sin alma. El verbo divino, el logo, absorbió el alma humana. Entonces, en realidad no había alma, sino era el verbo divino. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Ahí tergiversaban, ¿no? Tergiversaban la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica. Atanasio y el sínodo de Alejandría en el 362 anatematizaron, la herejía del nestorianismo. O sea, la declararon anatema. Allí en el 362, en el sínodo de Alejandría. Ahí fue una controversia muy grande, ¿no? Que hubo entre Atanasio y los arrianos. Y alguien le dijo a Atanasio en ese momento, porque el debate fue muy acalorado, y un sínodo o un concilio en ese tiempo duraba mucho tiempo, a veces hasta varios años, de deliberaciones, de debates, de controversia. Y alguien le dijo a Atanasio que se rindiera, que todo el mundo estaba contra él. Y Atanasio dijo, pues si todo el mundo está contra Atanasio, Atanasio contra el mundo, Atanasio contra el mundo. Y estos líderes que defendieron la verdadera doctrina, la doctrina bíblica, ¿no? Fueron capacitados por el Espíritu Santo y ayudados con una sabiduría especial, como Dios daba esa sabiduría a los apóstoles, tiempo de la iglesia primitiva. Entonces, miren, resumiendo lo que decía la escuela antioquena, decía que Cristo es Dios y hombre, pero dos personas físicamente distintas. Luego en el concilio de Éfeso, el 431, se condenó esta herejía nestoriana. Sin embargo, Nestorio continuó influyendo en la iglesia a través de sus escritos, pues él escribió muchas obras, ¿no?, con respecto a lo que ellos enseñaban, y aunque fue a parar en una prisión en Egipto, donde murió, desde allí enviaba sus escritos e influía en la iglesia. Seguimos entonces con las controversias trinitarias. También se presentó otra controversia llamada el monofisismo, de dos términos griegos, mono, uno, y fisis, naturaleza. Esto es una sola naturaleza. La escuela de Alejandría no aceptó la unión de las dos naturalezas completas en Cristo. Es decir, que era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿no? No aceptó que estuviesen unidas esas dos naturalezas en Cristo. Dice, la escuela de Alejandría dijo que Cristo es verdaderamente Dios, pero no perfectamente hombre. Fíjense, hermanos, cómo a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no?, se debatió todo lo que es la naturaleza de Cristo, la unión de las personas divinas en la Trinidad, la unión de Cristo con el Padre. Todo eso era debatido, controversias que sobrevinieron, ¿no? Y a partir de allí, pues se fue desarrollando la teología en la iglesia. El concilio de Calcedonia en 451 condenó esta herejía del monofisismo, esta herejía llamada monofisismo. La declaración dogmática de este concilio de Calcedonia dice: Cristo existe en dos naturalezas inconfusas que conservan inalteradas todas sus propiedades y están unidas en el vértice de la única persona o subsistencia. Qué importante, hermanos, que se celebraban estos concilios, ¿no? Porque allí se fue definiendo el dogma cristiano, las doctrinas cristianas, y así se fue desarrollando la teología que nosotros hemos heredado hasta hoy. Entonces, estudiar los concilios
las declaraciones conciliares también es muy importante. A continuación vamos a ver la llamada controversia antropológica. Esta controversia tiene dos personajes principales, ¿no? Dos protagonistas. Por un lado Pelagio, en la parte errónea, ¿no? Y Agustín, en la parte de la ortodoxia. Ese precisamente Pelagio, ¿verdad? Y este es Agustín, ¿no? Dos personajes también sumamente importantes en la historia de la Iglesia. Pelagio versus Agustín. Debatieron sobre muchos temas importantes, ¿no? O sea, Pelagio comenzó a formular sus declaraciones doctrinales y Agustín de Hipona fue el hombre que lo confrontó, que defendió la ortodoxia, ¿no? Y en este caso fue un gran triunfo de la ortodoxia. Pelagio enseñaba que Adán era inocente, que tenía libre albedrío, pero que era mortal, ¿no? Que fue creado mortal. Agustín de Hipona coincidió en que Adán era inocente, que tenía libre albedrío, que era capaz de obediencia, ¿verdad? Que esa obediencia a Dios le podría llevar a ser inmortal, de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a Pelagio, la caída no afectó a toda la raza humana, sino que solamente afectó directamente a los descendientes de Adán, a los descendientes directos de Adán, a su propia familia. Pero Agustín de Hipona dijo que la caída, el pecado original, trajo muerte espiritual a toda la raza humana. Por supuesto, esto es lo que enseña San Pablo, allí en el libro de los Romanos, especialmente en el capítulo 5. Que la muerte pues pasó de Adán, pasó a todos los hombres, ¿no? La muerte espiritual. Según Pelagio, todo hombre al nacer nace en el estado de inocencia en que fue creado Adán, ¿no? En ese estado de inocencia. Y Agustín de Hipona decía que el hombre nace corrompido, nace con una naturaleza ya pecaminosa. Claramente vemos quién estaba errado y quién estaba en la verdadera doctrina bíblica, ¿no? Claro, Pelagio tenía sus argumentos, ¿no? Él tenía sus argumentos. En cuanto al pecado, Pelagio dice que es un acto de la voluntad, que no es un acto de la naturaleza, pero Agustín señalaba que el pecado nace de la naturaleza pecaminosa. Es decir, según Pelagio, el ser humano pues podía elegir entre pecar y no pecar, ¿no? Y en ese sentido enseñaba pues, que muchos habían permanecido incorruptibles sin pecar. Sin embargo, Agustín, atendiendo a la doctrina bíblica, dice que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza nos lleva de por sí, necesariamente nos lleva a pecar, de hecho. Con relación a la gracia de Dios, Pelagio decía que la gracia es un don natural, o sea, ya la gracia la tenemos desde el momento en que nacemos. Pero Agustín enseñaba que es un don del Espíritu que es irresistible, ¿no? Claro, de allí de Agustín después vino el fundamento para la doctrina reformada, especialmente para el calvinismo, que tomó Calvino las enseñanzas de Agustín de Hipona. En cuanto a la elección, Pelagio decía que no es incondicional. Agustín de Hipona decía que es incondicional la elección. Bueno, en algunas cosas vemos que hay ahí ciertas diferencias marcadas y que el uno se inclina, ¿no? Bueno, en este caso, solamente en esa parte de la elección, ¿no? Tenemos un poco de diferencia con respecto a Agustín. En cuanto al bautismo infantil, Pelagio
Era una práctica, ¿no? En esa época ya una práctica de la Iglesia Católica. Pelagio enseñaba que el bautismo no es infantil, no es indispensable, o sea, no es necesario, ¿no? Para la salvación del inocente. Pero Agustín señalaba lo contrario, decía que era necesario para la salvación. Entonces, había una gran diferencia en las dos posiciones, en los dos pensamientos, ¿verdad? De Pelagio y de Agustín, y esto causó un enfrentamiento muy grande también dentro de la iglesia. Pero finalmente, Pelagio también fue condenado, ¿verdad? Y sus doctrinas también fueron consideradas como heréticas en la iglesia. Ahora vamos a ver, hermanos, también otro tema sumamente importante, que es el tema de la querella iconoclasta. Querella iconoclasta. La palabra iconoclasta se refiere a la destrucción de imágenes o iconos, ¿no? Destrucción de imágenes. Recordemos que el imperio estaba dividido entre la parte oriental, el imperio oriental, y el imperio occidental, el imperio romano. En el imperio, en la parte occidental, la capital o la ciudad principal era Roma, y en la parte oriental era Bizancio, que luego se convirtió en Constantinopla, ¿no? Constantino la hizo a Bizancio la capital del imperio, entonces se le llamó Constantinopla, ciudad de Constantino. Entonces, había una práctica muy diferente en cuanto a las imágenes, ¿no? En la parte occidental se veneraban mucho las imágenes, en la parte oriental del imperio se iba en contra de la excesiva veneración de imágenes. Entonces, en 726, después de Cristo, se originó esta querella, esta controversia iconoclasta, y duró más de un siglo. Y también, bueno, posteriormente, fue una de las causas de la división de la iglesia en el año 1054, cuando se dividió la iglesia entre la iglesia occidental y la iglesia oriental. Pero ya eso lo vamos a estudiar en la próxima semana, en el próximo periodo. León Isáurico, o León III, que llegó a ser emperador, ¿verdad? Él prohibió las imágenes en el culto cristiano. Era emperador bizantino, ¿verdad? Parte oriental, él prohibió las imágenes en el culto cristiano, su decreto, por el abuso en cuanto al uso de los íconos en los monasterios, ¿no? Es decir, comenzaron a hacerse imágenes de todos los grandes hombres de Dios y a venerar estas imágenes. Entonces se consideró que no era apropiado, no era correcto de acuerdo a la enseñanza bíblica, y por eso León Isáurico prohibió el culto, ¿no?, a las imágenes. Y comenzó la destrucción, ¿no? La destrucción de imágenes en todo el imperio. Pero este asunto de las imágenes fue objeto de debate en el segundo concilio de Nicea en el 757 después de Cristo. Ya, hermanos, en esta época estamos ya prácticamente en el sistema católico, ¿no? Ya podemos decir que ya ha comenzado la Iglesia Católica, ¿no? Y esto es parte de todo ese sistema católico, ¿no? Las imágenes. Entonces, había esa pugna entre los que querían mantenerse fiel a la palabra de Dios y aquellos que querían esa mezcolanza, ¿no?, con el culto pagano. Entonces, el segundo concilio de Nicea, debatió el asunto de las imágenes. Y en 843 después de Cristo, Roma instituyó la fiesta de la ortodoxia para el restablecimiento de las imágenes. Entonces, miren, hasta por esto hubo controversia en la iglesia, y esto también fue, ¿no?, parte de una de las causas de la división posterior de la iglesia en el año 1054. Ahora vamos a ver
Este otro tema también de igual trascendencia, también muy significativo en este periodo de la Iglesia imperial, fue el surgimiento del poder papal, ¿no? Como sabemos, había una unión, ¿no?, entre la Iglesia y el Estado, entre el gobierno religioso y el gobierno político, ¿no? Y bueno, con el surgimiento del Papa, ¿no?, el Papa llegó a dominar, a gobernar sobre los emperadores, sobre los gobernantes del Imperio Romano. Llegó a tener mayor autoridad y era el Papa el que los investía de autoridad, el que los consagraba o los juramentaba. Esta figura papal, bueno, una de las cosas que la originó fue el cambio de la capital del imperio de Roma a Bizancio, o sea, del occidente al oriente, ¿no? ¿Por qué sucedió así? Porque cuando el obispo romano quedó prácticamente solo, o sea, con un campo mayor de acción y de autoridad, ¿no?, en el occidente, él fue desarrollando ciertas jefaturas sobre los obispos de Oriente. También que se decía, ¿no?, que el obispo romano era un directo sucesor de Pedro, porque Pedro había estado en Roma y su papado, según dice la Iglesia Católica, había sido allí en Roma. Entonces, el obispo romano fue desarrollando cierta jefatura sobre los demás obispos. El cuarto concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, estableció las bases para la supremacía del obispo romano. Y esto se dio más que todo, hermano, esta supremacía del obispo romano se dio por la influencia de Gregorio I, Gregorio el Grande, ¿verdad? Gregorio el Grande. Vamos a estudiar, en especial interesa ahora, este personaje de esta época, conocido como el Papa Gregorio, Gregorio el Grande. Fue Gregorio el Grande el que inició el sistema papal. Entre las cosas que hizo fue que uniformó la liturgia. Él fue el que originó ese llamado canto gregoriano, liturgia gregoriana. Es un canto así llano, ¿verdad? Una especie de letanía que se usa hasta el día de hoy, el canto gregoriano, dentro de la Iglesia Católica. Él estableció eso en todo el Imperio Romano, ese tipo de música. También Gregorio definió el dogma, todas aquellas cosas en las cuales había ciertas dudas, ciertas controversias con respecto a la doctrina. El aporte importante de Gregorio fue que definió el dogma y también incorporó a la piedad popular, incorporó a la piedad popular a las enseñanzas oficiales de la Iglesia, es decir, algunas costumbres religiosas, algunas cosas que se practicaban a nivel del pueblo, ¿no?, que eran populares, las oficializó, ¿no?, como parte de la enseñanza de la Iglesia. Entonces, con eso, por supuesto, se ganó al pueblo. Gregorio era un hombre muy preparado académicamente, considerado uno de los 4 doctores latinos, ¿no?, juntamente con Ambrosio, Agustín y Jerónimo. Una de las características de su vida es que fomentó el ascetismo. Él mismo era asceta, él promovió el ascetismo, ¿no? Exigió el celibato del clero, desde allí viene esa exigencia dentro del sistema clerical católico, la exigencia del celibato. Restituyó la vida monástica, ¿verdad? El monasticismo, a partir de Gregorio, llegó a ser como un fundamento, ¿no? Algo muy importante dentro de la Iglesia Católica, y fue
un fundamento para el papado. O sea, fue una base importante para el papado, el monasticismo. Una cosa importante de Gregorio es que demostró un gran celo misionero. Un gran celo misionero, y en su tiempo pues se comenzaron las misiones, como vimos, a diferentes lugares. También, hermanos, vamos a ver algunos personajes destacados en esta época, y vamos a comenzar con Atanasio de Alejandría. Bueno, ya hemos mencionado algo de Atanasio. Él fue controversista antiarriano y además fue 5 veces desterrado. Esta gente sufría, hermanos, sufrieron, ¿no?, por causa de la fe. Hoy son considerados santos por la Iglesia Católica, se le llama San Atanasio. Pero dentro de la historia de la Iglesia, pues se consideran personajes destacados por sus aportes al desarrollo del cristianismo, ¿no? Y fueron personas que sufrieron también. Tenemos a Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán fue un hombre que escribió muchos libros y destaca porque fue el hombre que recibió en la iglesia a Agustín de Hipona. Es decir, bajo las enseñanzas de Ambrosio de Milán fue que se convirtió Agustín, ¿no? Agustín se convirtió también por la influencia de su madre Mónica, ¿no?, porque Agustín pues llevó una vida antes muy pervertida, muy impía, pero una vez que él escuchó las enseñanzas de Ambrosio de Milán y el Espíritu de Dios trabajó en su conciencia, entonces él abandonó el pecado, se convirtió, y Ambrosio de Milán fue quien le recibió, ¿no?, en la iglesia, tuvo ese honor. También tenemos a Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo era natural de Antioquía y es conocido como Boca de Oro en la historia de la iglesia, o Pico de Oro también se le llama, por su gran elocuencia, Y destaca por ser un hombre muy fiel a Dios e independiente también, independiente del poder político e independiente del poder eclesiástico. Fue un hombre que tenía su propio criterio, se mantuvo en sus convicciones. Juan Crisóstomo murió en el exilio, ¿no?, porque a causa de sus convicciones, ¿no?, que estaban verdaderamente fundamentados en la doctrina verdadera, en la doctrina cristiana, también muchas veces eran perseguidos. Por eso dice que murió en el exilio. Y también tenemos a Jerónimo de Dalmacia. Jerónimo llevó una vida también ascética, destaca porque escribió muchos libros, pero mayormente porque fue el traductor de la Vulgata, ¿no?, esa versión de la Biblia conocida como la Vulgata latina. Tiene este gran hombre de Dios llamado Jerónimo. Estos hombres, hermanos, se quemaban las pestañas estudiando los originales de las escrituras, haciendo sus traducciones, llevando una vida de consagración al Señor, ¿verdad?, de esfuerzo, de la fe, y en ese sentido pues son un ejemplo para nosotros hoy en día, estos grandes hombres de Dios. Jerónimo. Y aquí tenemos de nuevo, vamos a revisar la figura de Agustín, pero ahora con más detenimiento. Agustín, como hemos dicho, se convirtió gracias a las enseñanzas de Ambrosio. Es el más eminente erudito de esta época de la Iglesia imperial y es considerado el mayor expositor bíblico desde los tiempos de Pablo. Imagínense, Agustín
¿no? El mayor expositor bíblico desde los tiempos de Pablo. Qué tremendo honor, hermano. Sus 1030 escritos, imagínense, 1030 escritos, entre libros, cartas importantes y tratados, tienen 1030 escritos. Nos han llegado casi íntegros gracias a su biógrafo llamado Posidio. Posidio se encargó de conservar, de rescatar esos grandes escritos de Agustín y por lo tanto hoy en día, gracias a Dios, los tenemos nosotros casi íntegros y se pueden conseguir, ¿verdad? Muchos de los escritos de Agustín. Uno de ellos es La ciudad de Dios de Agustín. En ese escrito, en ese libro, ¿verdad? Él formula el ideal de una sociedad cristiana perfecta, de una sociedad perfecta. Entonces, bueno, Agustín fue sumamente influyente, ¿no? De ahí en adelante, pues, resulta un pensamiento muy influyente en la teología cristiana. Es una figura que va a influir muy significativamente en la teología de toda la época medieval, en la escolástica, ¿no? Y luego va a influir también su pensamiento en los reformadores. Así que hasta el día de hoy tenemos la herencia de Hipón. Esto, mis hermanos, solamente para introducirnos, ¿no? Ustedes tienen la oportunidad de leer esta semana el módulo 4. Allí encuentran al detalle cada uno de estos temas y los que no se han tocado en esta clase. Allí los tienen en el módulo y también a través de sus actividades de esta semana. Allí avanzan un poco más, ¿no? En el aprendizaje de todos estos temas tan importantes. De verdad que la historia de la iglesia es sumamente hermosa, ¿no? Y cada vez que estudiamos, pues, alguna de estas épocas, aprendemos nuevas cosas y también llegamos a admirar, ¿no? Estos personajes que Dios usó para el establecimiento de la doctrina cristiana, la reafirmación de esa doctrina bíblica, la doctrina de Jesús y de los apóstoles, que llegó a ser enfrentada, ¿no? Confrontada por tantas herejías, tantas cosas, errores que trataron de mezclarse con la doctrina verdadera. Pero gracias a Dios que usó a estas personas. En el caso de la semana pasada estuvimos estudiando los apologistas, anteriormente estudiamos los padres de la iglesia, apologistas, y ahora pues todos estos personajes que confrontaron estas herejías y que estuvieron allí en esas controversias, ¿no? Doctrinales que se dieron en esta época de la iglesia medieval. La semana próxima entonces entraremos a estudiar el tema de la iglesia medieval en sí, ¿no? Hablaremos un poco más de el desarrollo del papado romano, ¿verdad? En esta oportunidad estuvimos hablando solamente del surgimiento, ¿no? Y el establecimiento del papado romano, pero en la época medieval, pues es la institución que destaca, ¿no? El papado, y se sostiene, ¿verdad? Por la fuerza, se sostiene por la política. Entonces, todo eso lo vamos a estudiar la semana próxima, así como también el desarrollo de la teología, ¿no? Que es también tan importante, ¿no? Dentro de la historia de la iglesia. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que también tengan una semana sumamente bendecida
en su estudio de la historia del cristianismo.